Hola, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de las charlas de la SPLN, la última antes de la pausa estival. En esta ocasión, y por segunda vez, si no me engaño, tenemos una presentación por parte de una empresa de tecnologías lingüísticas. Se trata de la empresa gallega Imagine Software, que será presentada por su director general, Diego Vázquez, a quien agradecemos ya su amabilidad y disponibilidad. Imagine es una de las empresas de tecnologías lingüísticas más longevas del Estado. Ha sido fundada hace, creo que más de 25 años, nos lo puede confirmar Diego, si no me engaño, en Santiago de Compostela o entre Santiago y Coruña, también nos puede confirmar su director, a nuestro invitado. Imagine ha participado en un gran número de proyectos de investigación y transferencia, tanto con universidades como con empresas de varios países. Y entre las diferentes herramientas en las que ha trabajado, cito un poco de memoria, están el desarrollo de correctores ortográficos y gramaticales para el gallego, ampliamente usados en nuestro país, la traducción y localización al gallego de diversos productos de Microsoft, desde varias ediciones del sistema operativo Windows y de los paquetes Office. Y diría que su aspecto más destacado es la traducción automática mediante sistemas tanto OpenTrad como otras herramientas que podemos encontrar en muchos medios de comunicación y portales web internacionales. Bueno, creo que es mejor dejar que Diego nos cuente su experiencia y la trayectoria de la empresa en estos largos años y, bueno, tal vez no sé si su visión en relación a las ventajas o dificultades que los últimos avances en PLN y modelos de lengua en particular pueden tener en sistemas en producción, más allá de la investigación. Antes de dejar paso a Diego, os recuerdo que al final de la presentación dispondremos de unos minutos para hacerle preguntas y para eso os agradezco que, si es posible, las hagáis de manera oral, mediante la opción de levantar la mano del Zoom o, en su defecto, con la opción de preguntas y respuestas también del propio Zoom. Sin más, gracias de nuevo, Diego, y puedes empezar cuando quieras. Pues nada, voy a compartir la pantalla. Muchísimas gracias, Marcos. En primer lugar, dar las gracias al SPLN por invitarnos a esta, como creo que habías comentado tú, Marcos, la segunda ocasión en que invitáis a una empresa. Muchas gracias a todos por estar un día a las 5 de la tarde y seguramente tengáis más calor que nosotros aquí en Galicia de estar con nosotros. Voy a contaros un poco la experiencia de nuestra empresa. Como bien comentó Marcos y adelantó, ya estuvo avanzando varias cosas que os voy a comentar, ¿no? Llevamos 25 años, pero realmente preguntabas, entre Santiago y Coruña. Pues efectivamente, la empresa es de Santiago, pero nuestra iniciativa empezó pues hace más de 25 años, casi 30 años. En el año 95 un grupo de personas de la Escuela de Informática, de la Escuela de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del campus de Coruña, eh, nos pusimos de acuerdo para montar una plataforma para a defensa do galego na informática, que nosotros denominábamos la plaga, ¿no? ¿Cuál era la necesidad de la plaga? ¿Cuál era su objetivo? Era normalizar el uso de la lengua en todos los ámbitos relativos a la informática. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos la importancia que en aquel momento, estamos en el año 95, recordar, que la informática iba a cambiar la vida de las personas, a ser una de las herramientas más importantes y que si nuestros idiomas no estaban presentes, iban a tener un grave problema de poder sobrevivir, ¿no? Para nosotros nos interesaba en aquel momento, sobre todo, el tema de que el gallego pudiera tener las mismas oportunidades que las otras lenguas cooficiales y poder estar en un mercado internacional. Entonces nos juntamos con ese objetivo. Ese en el fondo, fue el origen de nuestra empresa. Y tres de las personas que estábamos, y después se nos unió otra persona, en el año 97, bueno, perdón, en el 99 la fundamos oficialmente. En el año 97 empezamos a trabajar juntos. Ahí veis tres de los socios, falta Luz Castro, que es la que estaba sacando la fotografía. Pongo esta foto que es muy viejuna a propósito, porque realmente es como esas fotos que veía yo de mi familia, ¿no? Hasta tiene manchas ahí de, no sé si es moho o lo que fuese. Pero porque efectivamente es que ya han pasado
25 años, y lo que decías tú, Marcos, ¿no? Lo que ha cambiado quizás en los últimos 5, lo que ha cambiado absolutamente todo, ¿no? Os contaré un poco ahora nuestra evolución y lo que decías tú, lo que podemos opinar o cómo nos estamos actualizando nosotros a la nueva realidad, ¿no? Imagine, el nombre, tiene que ver con informática y machine. Machine significa imaginación, ¿no? Como os decía, nosotros lo que pretendíamos era que el idioma, el lenguaje, la cultura estuviera presente en todas estas nuevas tecnologías, que era como se denominaba antes, ¿no? Que estuviera presente. Entonces creamos la empresa con el objetivo, ¿no?, de desarrollar videojuegos, multimedia educativa y procesamiento del lenguaje natural, y teníamos la palabra multilingüe. Es una palabra que nosotros utilizamos mucho porque siempre pensamos, vivimos en un país que era multilingüe, que tenía una realidad multilingüe y que veíamos que era necesario que todos los sistemas que se utilizaran permitieran esta opción. Después os entenderéis por qué incidíamos tanto en esto, ¿no? Como os decía, realmente la idea empezó en el 97 y conocimos a una persona con la que colaboramos mucho tiempo después, que es Antón Santamarina, que era el director del Instituto de la Lengua Galega, y que él nos empezó a hablar, cuando aún no teníamos bien clara la idea de la empresa, ¿no?, hablar de algo que se llamaba el SGML, que él creía que podía ser muy interesante para la gestión de los diccionarios electrónicos, ¿no? Nosotros empezamos a investigar y a trabajar por ahí, y al mismo tiempo y en paralelo, como usuarios, echábamos de menos la falta de un simple corrector ortográfico y nos pusimos a trabajar en un corrector ortográfico que ya en el año 99, a finales de ese mismo año de la fundación, creamos el primer corrector ortográfico. Bueno, hay que ser sincero, había otro corrector ortográfico anterior, pero realmente no tenía la opción de dar propuestas, simplemente detectaba errores. Entonces, nuestro corrector realmente era un corrector convencional, es decir, corregía, pero tenía una peculiaridad. Nosotros vivíamos en nuestra realidad, y nuestra realidad es que tenemos una lengua que es minorizada. Teníamos que aportar algo al corrector, y lo que apostamos fue por una corrección, añadir una corrección léxica que permitía a los usuarios, que a veces por estar viviendo en una comunidad que los dos idiomas viven muy, muy juntos, que la gente a veces pasa de un idioma a otro, y yo también utilizaré palabras ahora que a veces me serán gallegas, ¿no? Había a veces que usábamos palabras en gallego, en español, y en español en gallegas, pensando que estaban correctas, ¿no? Lo típico de la palabra colo, que no existe en español, ¿no? Entonces, metimos al corrector una función de corrección léxica para apoyar. Y aquí empezó nuestra primera lección. Era un producto necesario, un producto demandado, pero la gente no estaba dispuesta a pagar por él. Y como no estaba dispuesta a pagar por él, teníamos que ver cómo podíamos comercializar nuestro producto, y sobre todo, que en aquel momento éramos más idealistas que hoy en día, cómo poder vivir de él, ¿no? Entonces, lo que hicimos es hablar con la administración pública y conseguimos convencerles de que era una herramienta súper necesaria, que iba a tener mucha utilización, que podría ser buena tanto para la administración pública como para los usuarios, y conseguimos que la Xunta de Galicia nos la comprara y la comercializara, ¿no? No os voy a contar no os voy a contar todos los productos que hemos hecho ni todo esto, sino las cosas más importantes. Y no van a ser secuenciales, porque en la vida de este producto, por ejemplo, algo que duró mucho tiempo, hay momentos en que el proyecto se para, consigues financiación y vuelves a desarrollar otro, consigues comercializarlo, por ejemplo, en medios de comunicación, y entonces te piden otras cosas y lo reorientas y generas un nuevo producto, ¿no? Lo curioso con algo es que llegamos en el momento justo en que en ese momento Microsoft estaba negociando con la Xunta, pues supongo que para venderle su paquete ofimático y Windows y todo esto, ¿no? Y en ese momento nos llama Microsoft y nos dice: oye, vosotros tenéis un corrector ortográfico, nosotros queremos incorporar un corrector dentro del nuevo paquete Office y queremos contar con vosotros.
Y de esa manera empezamos a trabajar con Microsoft con la integración del corrector. Para nosotros fue una experiencia enorme empezar a trabajar con una empresa tan grande, con tantas personas, tantos departamentos, diferentes países, un sistema complejo para poder trabajar con ellos. Y además no conocíamos sus tecnologías. Y a partir de ahí empezamos a buscar otras empresas y otras entidades que estuvieran desarrollando el corrector para otros idiomas. Ahí contactamos con la Fundación Eluya, con el grupo ISA, en Portugal con una empresa que se llama Priveran, que es una de las principales empresas de procesamiento del lenguaje natural en Portugal, y que seguimos colaborando con ellos, igual que con Eluya, ¿no? Y empezamos a colaborar con ellos, compartir la experiencia de desarrollar el corrector, etcétera, etcétera. Pero ahí también nos dimos cuenta de una cosa: este producto lo vendimos a Microsoft, lo vendíamos a la administración pública, pero aún así no podíamos vivir de esto si no conseguíamos otro tipo de clientes. Entonces fue cuando hicimos un proceso a los medios de comunicación. Conseguimos que un medio nos comprara el corrector, pero nos dijo: oye, yo no lo quiero de gallego solo, yo quiero que tenga también gallego y español. Y además tenemos una necesidad, que es que nosotros en el día a día aparecen palabras nuevas que habitualmente que hasta ahora no aparecen, y tiene que ser un corrector vivo. Entonces aquí nos dimos cuenta de un aspecto fundamental, ¿no? La lengua está viva, pero hay sitios, por ejemplo, los medios de comunicación, que es fundamental. Entonces desarrollamos un sistema que permitía a toda la redacción, cuando corregían los textos, si había una palabra que le estaba dando como errónea porque no estaba dentro del diccionario, hacer una propuesta. Esa propuesta iba a un comité, y ese comité decidía qué palabra era la adecuada y la sancionaba. Y eso se difundía por toda la redacción, ¿no? Entonces, gracias a eso desarrollamos ese sistema, nos adaptamos a una necesidad que no conocíamos, y además nos permitió llevar esa experiencia en el futuro. Cuando hablemos de la traducción automática, también es cuando la importancia que tenía de este conocimiento que tuvimos ahora, ¿no? Además, también nos hizo un reto que no habíamos contado. Nosotros estábamos desarrollando un corrector para funcionar en un usuario, pero aquí era un corrector que trabajaba en toda una redacción. Los tiempos y el peso de los diccionarios eran fundamentales. Entonces tuvimos que buscar una solución, y ahí desarrollamos un algoritmo de compresión para los diccionarios que nos permitió poder resolver este problema. Es decir, desde la idea del producto, del proyecto, incluso a veces de conocimientos que adquieres por trabajar con la universidad o de un paper, hasta llevarlo a producción, hay una serie de cambios que tienes que hacer para que eso funcione, ¿no? Para que pueda ser funcional, ¿no? Os hablaba antes de que Antón Santamarina nos hablaba del SGML. Pues en paralelo a esto del corrector, la aventura con Microsoft y con los diccionarios para medios de comunicación, empezamos a crear todo un sistema para generar diccionarios. Es decir, bien desde la digitalización, y digo digitalización porque en aquel momento muchos de los diccionarios de nuestros clientes estaban en papel, pero no había ni formato digital, ¿no? Había editoriales que trabajaban con los diccionarios repartiéndole a diferentes personas, cada uno una letra, y cada uno lo hacía como quería. Al final se juntaba solo en la imprenta. Entonces, desarrollamos todo un sistema para digitalizar esos diccionarios y hacer consultas sobre ellas. Y empezamos a trabajar con editoriales, otro de los sectores con los que habitualmente trabajamos. Y dijimos: oye, pues si ya tenemos aquí un diccionario y tenemos las palabras, podemos hacer un corrector ortográfico basado en estos diccionarios. Y dentro del pack le vendíamos a las editoriales: oye, distribuye tu diccionario en formato CD, sigo hablando, estamos en el 2000, ¿vale? Formato CD, y acompáñalo de un corrector ortográfico. Y por ahí conseguimos más clientes relacionados con la corrección ortográfica en un país que no podríamos
vivir de venderlo al público en general, ¿no? Pero una vez hecho el corrector ortográfico, los diccionarios electrónicos seguimos evolucionando. Oye, pues, ¿cuál es el siguiente paso? Un corrector gramatical. Y volvemos a lo mismo. ¿Quién nos lo puede comprar? La administración pública. Aquí tenemos, os pongo este recorte de prensa porque no encontré otro que quería presentaros de la importancia que tiene la parte de la comunicación, de cuando hacemos un producto, ¿no? Cuando no son conocidas bueno, estas tecnologías, a veces lo que tú cuentas y lo que entienden es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, cuando hacíamos los correctores, muchas veces en la prensa decían que eran traductores y cuando presentábamos el traductor automático decían que eran correctores, ¿no? Aquí, por ejemplo, el titular es que era la primera lengua del Estado con corrector gramatical. Yo creo que es una exageración porque el español seguro que lo tenía, pero es cierto que en aquel momento yo creo que el catalán y el euskera aún no tenían verificador gramatical. Pero bueno, seguimos trabajando y empezamos a hacer correctores que para aquel momento, bueno, esto es más un corrector de estilo, ¿no? De lenguaje no sexista, que para aquella altura era muy novedoso, no había. Pero como os decía, este no es cíclico. Nosotros seguíamos trabajando en esto y en paralelo Microsoft iba sacando versiones nuevas del Office, el gallego cambió la normativa, hubo que hacer una actualización del corrector, una serie de cambios y en un momento dado Microsoft en esta negociación que tenía con la Xunta de Galicia les propone tener Windows en gallego. Y entonces nos llama y nos dice, oye, ¿os interesaría hacer la localización de Windows? Y nosotros dijimos, por supuesto que sí, no vamos a pasar esa oportunidad, ¿no? Y entonces nos pusimos a localizar Windows con el trabajo que es. Aquí tenéis, en el año 2004, como no os veo las caras, si sois jóvenes o tenéis más edad como yo, escogí esta imagen porque ahí sale Fraga, que era como el mandamás en aquel momento, que iba a presentar, porque era un acto muy importante. Estaba la delegada de Microsoft Ibérica, Rosa María García, estaba Fraga y se presentaba Windows en gallego y se presentaba también la nueva versión del corrector ortográfico. Para nosotros esto fue todo un boom porque nos daba a conocer, no solo en Galicia, sino por el resto de España, nos permitía presentarnos con una carta, decir, oye, mira, yo me dedico a esto y trabajo con Microsoft. Porque aquí hay un tema importante. En estos años, cuando tú ibas a vender procesamiento del lenguaje natural, la gente no sabía de qué estabas hablando. Si hablabas de un corrector ortográfico, bueno, pues más o menos te entendían. Pero si ahí nombrabas que Microsoft te estaba contratando y que contrataba tus servicios, eso te permitía que te prestaran más atención. Aún así, todos estos años, por eso digo que hasta hace 5 por ahí, hay un cambio de paradigma, pero antes las empresas que nos dedicamos a esto, y hablando con otras del sector, me decían lo mismo, tienes que hacer casi de evangelizador de la tecnología, contando qué se puede hacer, ¿no? Buscando quién tiene el problema exacto para poder resolverlo, ¿sí? Nosotros afortunadamente nos concentramos en 3 o 4 problemas y gracias a eso pudimos sobrevivir, porque si no es muy complicado. De hecho, hay muchísimas empresas, como decía Marcos al principio, somos una de las empresas más longevas porque realmente tuvimos el aguante de soportar todo este tiempo, porque no era sencillo, yo os explicaré. En este momento, os decía, Microsoft nos contrata la localización y entonces creamos un área de negocio dentro de la empresa para la localización de software. Desde el inicio, desde el año 99, siempre hacíamos más o menos lo mismo. Teníamos una área que era de procesamiento de lenguaje natural, donde se incluía los correctores ortográficos. Teníamos un área, veías que en la presentación de los objetivos hablábamos de videojuegos y multimedia. Nosotros queríamos llevar la informática al ámbito educativo y una manera de hacerlo era a través de los videojuegos. Éramos muy frikis de las aventuras gráficas de Monkey Island y empezamos a desarrollar aventuras gráficas para dar contenidos transversales, ¿no? Contenidos de educación para los que hacíamos sobre medio ambiente, sobre educación, sobre consumo saludable, sobre la energía. Hacíamos un montón de productos educativos en ese sentido. Teníamos la área de Web que en el año 99, os recuerdo,
aún no era lo lógico, pero ya empezaba a desarrollarse de aplicaciones de escritorio a aplicaciones web, empieza el .NET, el ASP y toda esta tecnología, nosotros veíamos ahí futuro y en nuestra cabeza lo que encajaba es, nosotros podemos hacer productos educativos, utilizar Localiza para localizar los otros idiomas, GluWeb para ponerlo en versión web y el área de Contest para hacer productos educativos en el ámbito de las lenguas que permita hacer ejercicios abiertos y no ejercicios cerrados como en aquel momento se hacía, que era pregunta, responde A, B, C, asocia, etcétera, sino otro tipo de preguntas, ¿no? Entonces, en nuestra visión, todas estas áreas funcionaban y enlazaban muy bien. Os decía que teníamos que evangelizar, porque en aquel momento vivir solo de la tecnología lingüística era prácticamente imposible. De hecho, en los informes económicos y de análisis de las empresas que nos dedicábamos, no solo en España, sino en Europa, todos teníamos el mismo patrón. Éramos todos empresas muy pequeñitas, con un producto de nicho muy concentrado, con una solución muy concreta, y que normalmente teníamos otras áreas de negocio que eran las que nos permitían mantener este servicio. Porque para nosotros, Contes, al principio, es cierto que los productos que hacíamos eran rentables, ese producto, pero no podías vivir de ellos. Realmente quien tiraba en los inicios era tanto el área de desarrollo multimedia como el área de programación web. Ahora le hemos dado la vuelta desde hace más de 10 años. El área de Contes es nuestro principal área de negocio, ¿no? En paralelo, como decía Marcos, hemos desarrollado muchos proyectos de investigación, pongo aquí algunos de ellos, no es importante ahora. Lo interesante es que en un momento dado y dentro del SPLN, uno de mis socios, José Ramón Pichel, conoce a una serie de personas, entre ellas gente de Isha Taldea, de la Unidad de la Universidad de Alicante, el grupo Translucens, de la Unidad Politécnica de Cataluña, coinciden en un SPLN y dicen, oye, ¿por qué no montamos un proyecto juntos sobre traducción automática? Y de ahí nace OpenTrad, que durante 5 o 6 años, en proyectos consecutivos, conseguimos desarrollar todo un sistema de traducción automática. Se desarrollaba en el motor Apertium y también se desarrolló un motor que se llamaba Machine, que estaba orientado para el euskera, porque Apertium no era capaz de dar calidad ahí. Es cierto que Machine nunca llegó a funcionar con la calidad que podía ofrecer Apertium para traducir de español a gallego, de español a catalán en aquel momento. También es cierto que en aquel momento había otras soluciones en el mercado que utilizaban, o sea, de traducción automática para las lenguas cooficiales, pero OpenTrad, la visión del grupo que estábamos era hacer un sistema de traducción para las lenguas cooficiales que fuese de software libre y que fuese adaptable y configurable para cada cliente. Porque os decía, había otras soluciones, eran cerradas, privadas, y no era sencillo personalizarlas, ¿no? En la Xunta de Galicia en aquel momento tenían un sistema de traducción, pero era complejo, ¿vale? No era fácilmente integrable y nuestra visión era desarrollar un sistema que fuese muy fácil de integrar, muy fácil de personalizar, ¿no? Como el sistema funcionaba muy bien con los cánones de aquel momento, conseguimos rápidamente los primeros clientes. Nuestros primeros clientes, con la experiencia que teníamos en los medios de comunicación, pues fue vendérselos a medios de comunicación. Y empezamos a integrar el sistema en varias cabeceras, ¿no? Aquí tenemos una experiencia también importante que también hizo un cambio de mentalidad para nosotros. En un caso concreto, uno de los medios de comunicación tenía 2 cabeceras. Una la tenían en español y otra en gallego. No era exactamente una traducción, pero sí había un proceso bastante arduo de traducción de los contenidos de español a gallego. Entonces, cuando le presentamos el traductor, lo veía muy claro. Ostras, en vez de dedicarle tanto recurso a traducir, estas mismas personas pueden dedicar el tiempo a la parte de periodística, adaptar esa noticia, personalizarla, etcétera, etcétera. Y integramos el sistema. Pero lo que no nos dimos cuenta era
la reacción que íbamos a tener de los propios, en este caso, periodistas, traductores, ¿no? Que casi hacen que el proyecto no vaya adelante. Y de ahí aprendimos, y a partir de ese momento, cada vez que un cliente nuestro nos contrataba, y nos contrata, lo seguimos haciendo, intentamos dar 3 tipos de charlas y de formaciones. Una es para los responsables técnicos, para la parte de integración, bueno, para resolver los problemas. Después os contaré qué problemas vemos y los nuevos sistemas de traducción, los problemas que le vemos, ¿vale? Otro era para los traductores en el caso de Sixtil, porque no todos nuestros clientes tienen ese perfil, ¿vale? Donde le explicábamos, oye, la traducción automática no es una herramienta para sustituirte, es una herramienta que te facilita el trabajo, una herramienta que te va a permitir dedicar más tiempo a la adaptación, a darle el estilo, a cambiarlo, más que estar todo el tiempo traduciendo, ¿no? O eso era nuestro objetivo, ¿no? Y después dábamos una charla a usuarios. ¿A usuarios por qué? Porque el usuario final, el que al final traduce el contenido, ya sea en una administración pública el que traduce la noticia o en un periódico el que traduce también una noticia, fijarse en la calidad, sino un traductor automático como este va a cometer errores aquí, aquí y aquí. Tienes que fijarte siempre en esto para evitar que en la traducción automática se mantuviera algún tipo de error, que lo pudieran corregir de una manera fácil. Y esa experiencia para nosotros fue muy importante, porque después la gente nos agradece ese tipo de formación y así, como os digo, lo estamos incluyendo en todos nuestros clientes a partir de ahí. Otra de las suertes que tuvimos ahí en la vida fue, en un momento dado, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, INTECO, está haciendo una evaluación de los sistemas de traducción automática que existen. No, disculpad, fue al revés. Conseguimos ganar un concurso del Instituto Cervantes para un sistema de traducción automática. Y conseguimos meter ahí para traducir de gallego a catalán, o sea, de español catalán, español gallego, español valenciano, y también metíamos, en un momento dado nos solicitaron español chino, que también lo hicimos en aquel momento con un estadístico, que era la tecnología que había. Y fruto de eso, INTECO, que es el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, que estaba haciendo ese estudio, conoció la herramienta, empezó a evaluarla y llegó a la conclusión que en aquel momento era la mejor herramienta que podía haber para estas para sistemas de traducción para la administración pública. Y de ahí ganamos un concurso que nos permitió crear, junto con el UYER, ganamos un concurso para crear una plataforma de traducción automática para el Ministerio de Administraciones Públicas, una herramienta que es transversal a todo el gobierno, ¿no? Que aún sigue hoy en día funcionando, que se llama Plata, ¿vale? De hecho, ahora se están integrando motores neuronales, bueno, ya están integrados, estamos en una segunda fase. Sí. Pero lo que os decía, y que creo que aquí puede ser mejor más interesante nuestra visión de cuando tienes un producto como este que sale de un I+D, de colaboración con la universidad, de mucho trabajo y llegas a implantarlo en clientes, toda la importancia que tiene esos pequeños detalles, ¿no? Es decir, el paso a producción es el factor, es muy importante, es decir, lógico, es muy importante, ¿no? Pero aparecen, lo que os decía, aparecen detalles que antes no eres capaz de prever y que al mismo tiempo nos permiten hacer productos más personalizados a nuestros clientes y que, como después hablaremos seguramente, nos permiten competir con las grandes multinacionales. Cuando sale OpenTrad, no había sistemas de traducción de uso de propósito general o de uso masivo, ¿no? Aparece después Google Translate, ¿no? Y en aquel momento nosotros le decíamos, ahora estáis fastidiados, porque ahora viene Google y ya estáis fastidiados. Yo le decía, pues no,
Porque yo a veces tengo que ir a un cliente, lo que os decía con lo de evangelización, tengo que ir a un cliente y explicarle lo que es la traducción automática, lo que puede esperar de la traducción automática, qué es lo bueno, qué es lo malo, para qué vale y para qué no vale. Pero con Google, nosotros lo que le decíamos es como Google, pero mejor. Funciona mejor, lo podemos adaptar, lo podemos personalizar. Tienes un número de teléfono y puedes hablar con alguien. Con Google no puedes hacerlo. ¿Vale? Pero bueno, una cosa, lo voy a resumir en una única frase, ¿no? Por decirlo así, en el paso a producción, pero entender lo que quiere decir, ¿no? El texto plano no existe. ¿Qué quiero decir con esto, no? Cuando estábamos ensayando los traductores, claro, lo probábamos con texto plano. No nos dábamos cuenta de la importancia que ya estaba pensada en Apertium, que era un sistema que ya permitía traducir HTML y permitía traducir documentos de Word, etcétera. Pero no nos damos cuenta que cuando lo estás implementando en un cliente hay muchísimos otros problemas que hay que resolver, ¿no? Porque además no solo tenemos un cliente, ¿no? Un cliente es un conjunto de personas o dentro de la entidad, un conjunto de necesidades o responsabilidades diferentes, ¿no? Podríamos tener el responsable del proyecto, el departamento de sistemas, el de calidad o de normalización lingüística o de política lingüística, como sea en cada cliente, y después teníamos al usuario, ¿no? Y las necesidades eran diferentes. Por ejemplo, el responsable del proyecto puede estar preocupado en qué departamentos van a utilizarlo, qué formatos va a utilizarlo. Oye, yo es que quiero que el traductor traduzca PDFs. Vale, pero tus PDFs son todos en imagen. Esto no se puede hacer. ¿Cómo lo vamos a resolver? Vamos a buscar una solución, ¿sí? O de repente, sistemas. Sistemas, su preocupación es la integración. Lo tengo que integrar con mis sistemas y la seguridad, ¿vale? Cada vez más el tema de la seguridad. Pero de repente te encuentras con clientes, como en medios de comunicación nos pasa y nosotros actualmente lo tenemos, que te dicen, oye, está muy bien, vamos a integrarlo, pero hay un problema. Nuestro sistema no es multilingüe. O sea, yo tengo una web que solo tiene un idioma. No puedo integrarlo de esa manera. ¿Sí? Por eso os decía la importancia que para nosotros, y siempre fue a lo largo del tiempo, lo del multilingüismo. Pasó también con la área de localización que os hablaba antes. De repente nos dimos cuenta que muchos grupos editoriales no tenían adaptado sus contenidos para traducirlos, lo cual para nosotros fue una gran oportunidad, pero no lo tenían adaptado. ¿Cómo podía ser que tú generes tanto contenido y no pienses que el día de mañana lo puedes traducir, ¿no? Y lo vimos cuando fue la crisis en el 2010 y grandes grupos editoriales se fueron a Latinoamérica, no tenían manera de traducir el contenido. Iban por encima, muchos de ellos estaban hechos en Flash, que era cerrado, no se podía traducir, había que volverlo a hacer. Bueno, una auténtica locura por no haber pensado en el multilingüismo, ¿no? Pero lo que os decía, oye, pues si no puedo traducir, si no puedo integrarlo dentro del gestor de contenidos, habrá que hacer algo de un sistema que traduzca al vuelo, en caliente. Pues perfecto. Pero ¿qué pasa? Si estás un medio de comunicación y un cliente, y cada vez que un cliente se va a conectar, te va a mandar al traductor, el, el- la infraestructura tecnológica que hay que tener detrás para soportar eso es muy grande. Ah, pero bueno, pero entonces lo cacheamos. Vale, lo cacheas, pero la página inicial de una web, de un medio de comunicación, cambia cada 5 minutos. ¿Cómo vamos a resolver eso? Y otra cosa, ese texto no está en ningún sitio. Es traducción en tiempo real. ¿Cómo reviso si tengo que hacer una modificación, que siempre hay que hacer, porque la traducción automática no es perfecta, ¿dónde lo hago? Con todo eso, nosotros fuimos desarrollando soluciones, ¿no? Y el de calidad, por ejemplo, de repente, una cosa que no habíamos previsto. Oye, que yo sí traduzco las entidades. Hay entidades que traduzco y otras entidades que no traduzco. ¿Qué hacía el sistema? Intentaba detectar las entidades que había y no traducirlas. Por política no se traducían. Pero hay clientes que traducen unas sí y otras no. Depende. Y además de un cliente a otro cambia. ¿Cómo hacemos esto? O viene un usuario y te dice, oye, vale, está genial el sistema de traducción. Oye, pero yo es que no trabajo así. Yo no trabajo contra un frontal web o con una línea de comandos. No, no. Yo trabajo en documentos de Word y al final del día quiero traducirlos todos. Oye, pues nada, pues te desarrollo un plugin para el Word, te desarrollo un plugin para el navegador o te creo una carpeta caliente que tú metes tus documentos y te salen traducidos en otra carpeta en un par de segundos. Todas estas Em,
todas estas mejoras, al llevarlo al cliente, darte cuenta de todo esto, al final lo que conseguimos hacer es que OpenTrad se convierta en una plataforma de traducción. Ya es independiente del motor que esté por debajo. Lo importante es todas las herramientas que tengamos para dar soporte a ese servicio de traducción y que permita adaptarse a cada cliente, ¿sí? Para resolver cada una de sus problemáticas, ¿no? Y os digo, tenemos distintos motores de traducción, ¿no? Y Marcos decía que podíamos hablar de cómo vemos el futuro, el presente ahora mismo, ¿no? Es decir, una cosa que antes de preparar esta charla, cuando nos invitaron, hablé con varias personas que entraron recientemente en la empresa por los últimos años, que venían de la universidad, y le pregunté, oye, ¿qué es lo más interesante cuando llegaste aquí que te pareció extraño del mundo académico al mundo real, ¿no? Al mundo real no, perdón, al mundo de la empresa, ¿no? Y lo que me decían es, oh, pues yo pensaba que los sistemas de reglas ya no existían y que todo era neuronal. Pues, por ejemplo, nosotros tenemos claro que primero, hay pares que hoy en día tienen que seguir siendo con sistemas de reglas y con Apertium funcionan fantásticamente, como puede ser el español con el asturiano, o que hicimos el año pasado para el gobierno de Asturias, o el español gallego-asturiano que estamos haciendo este año también para el gobierno de Asturias, o el español occitano, ¿sí? Pero incluso en pares como el español gallego, que hay sistemas neuronales, por ejemplo, desarrollado por el proyecto NOS, ¿no? Nos damos cuenta que efectivamente el neuronal es mucho más fluido, funciona muy bien, pero Apertium está dando una calidad muy similar. ¿Qué ocurre? Que el coste de poner en producción o de mantener un sistema neuronal es posiblemente 300 veces más grande. No tengo el número hecho, pero por ahí puede ser. Y nosotros tenemos dos modelos de negocio. Uno es, te doy los servicios mediante SaaS o te lo implanto. Y en ambos casos, el coste de la infraestructura puede ser limitante o puede ser caro. ¿Cómo puedo yo competir contra Google, contra ChatGPT o contra otras empresas multinacionales que ofrecen servicios de traducción para todo el mundo? Por tanto, su precio por carácter lo amortiza, o sea, amortiza el coste de las máquinas por el volumen que tienen. Yo no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué puedo aportar? ¿Sí? ¿Qué valor añadido puedo dar? ¿No? Y por otro lado, nuestro sistema de Apertium está OpenTrad, llevamos con él 10 años o 15 años, ya he perdido la cuenta, funciona muy bien, lo tenemos muy bien integrado y para estos pares sigue siendo competitivo. Entonces nosotros ahora, para algunos pares usamos reglas, para otros pares usamos neuronales. Y otra cosa que ya estamos analizando también son los LLMs. Hace recientemente, precisamente con un cliente que quería desarrollar para el área de localización, no para la parte de traducción, quería probar a traducir con LLMs y que nos estuvimos dando cuenta. Oye, si tú traduces frases sueltas, funciona muy bien. Pero ¿cuál es uno de los problemas que nos damos cuenta ahora? Que cuando tienes un gran volumen de traducción y quieres mantener la coherencia en esa traducción, un LLM no es la solución, no funciona. O sea, por ahora nosotros por lo menos no somos capaces de que eso funcione, ¿no? Y después hay otro tema que a nosotros nos trae de cabeza y que es importante y tiene que ver con esto de los distintos motores, que lo resumo en esta frase, ¿no? Errores no todos son iguales, ¿no? Eh, si tú en Apertium os decía antes, nosotros damos una formación cuando implantamos OpenTrad y te decimos los errores pueden ser estos, estos y estos, porque los tenemos súper controlados, en un neuronal no todos los errores puedes preverlos o muy difícil preverlos. Y después que hay errores, o sea, cuando analizas con un sistema como nos evaluaban a nosotros antes los motores con el Bleu, todos pesan lo mismo, por decirlo así, ¿no? Pero claro, si tú estás traduciendo, como se hace con nuestro sistema, concursos públicos o el boletín oficial, no es lo mismo que cometa el error de traducir mal un apellido, que es horrible, pero no es lo mismo,
que si de repente en un concurso que en su versión original está completo, en su versión traducida le falta una línea que precisamente es un requisito y por eso una empresa no gana un concurso, eso puede ser un problema relevante. Y como nuestra tipología de cliente es esta, para nosotros es un problema que nos preocupa mucho y por eso estamos incorporando herramientas para intentar evaluar la calidad de la traducción o detectar ese tipo de, por ejemplo, el típica omisión o errores de este estilo, ¿no? Es donde estamos poniendo el foco. Llevamos 25 años innovando en tecnologías lingüísticas. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿No? Un poco lo que hablamos. Y ya para cerrarlo y entrar en el turno de preguntas, ¿no? Lo que os decía, la evaluación de la calidad para nosotros es algo fundamental, cómo poder evaluarlo y lo que os decía, cómo prever ese tipo de errores y cómo poder subsanarlos, ¿no? Cómo poder adelantarse. Empezar a integrar en los sistemas de traducción los LLMs, aún no tenemos claro cómo hacerlo. Ver también cómo vamos a poder competir, y esto ya es un tema más de negocio, cómo vamos a poder competir con las grandes multinacionales, porque hoy en día se puede decir que estos sistemas pueden ser una commodity. Entonces, ¿cuál es el valor añadido que hacen empresas como nosotros? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Podemos competir cuando hay una limitación de infraestructura? Es decir, liberan un modelo, vale, liberan un modelo, pero yo no tengo las máquinas para hacerlo correr. No tengo esa capacidad. ¿Cómo vamos a solventar esto? ¿Acabaremos utilizando todos los sistemas de estas multinacionales para integrarlos en nuestros sistemas y venderlo con nuestra marca? No lo sé. Hay distintas aproximaciones, hay empresas que ya están haciendo este modelo. Nosotros estamos viendo cuál es la mejor opción y qué aporta y qué podemos aportar nosotros ahí. Y después, por ejemplo, en la parte de localización, y que tiene que ver también con el entrenamiento de los modelos neuronales, estamos eh, haciendo o llevándonos, buscando la traducción también, dando el servicio de traducción de datasets. ¿Vale? Toda la experiencia que tenemos en traducir grandes volúmenes de información, poder llevarlo a la traducción de datasets para en vez de utilizar a veces corpus sintéticos, pues utilizar corpus bien traducidos para que puedan alimentar nuestros modelos. Y bueno, nada más. Muchas gracias y espero que fuera interesante. Es difícil así sin veros las caras, no, 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 es complicado. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ti, Diego, por la charla tan interesante. Tenemos ahora unos minutos para hacer preguntas, tenemos un turno de preguntas. Recuerdo que si podéis levantar la mano con la opción de Zoom y hacéis la pregunta de manera oral, y si no, tenemos también la opción de preguntas y respuestas del propio Zoom. Veo que tenemos una pregunta de Arturo Montejo. Adelante. Sí, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Vale, perfecto. Bueno, pues antes de nada, gracias a la SEPE por organizar estas charlas tan interesantes y a Diego por contar esta trayectoria que desde luego tiene un mérito grande, y que seguramente, bueno, pues le ha permitido conocer esa evolución que han sufrido las tecnologías del lenguaje, no solamente desde el punto de vista académico, que es a lo que a lo mejor estamos más acostumbrados los que estamos muchos de los que estamos conectados aquí, sino de lo que luego realmente demanda la industria, ¿no? Y ver cómo esas tecnologías pues realmente sí que desde el principio han dado respuesta a muchas de las necesidades de la sociedad, ¿no? Eh, a mí me gustaría que nos diera un poquito más tu opinión sobre esto último que has comentado, aunque muy de pasada, ¿no? De esta revolución que estamos viviendo con los grandes modelos de lenguaje, si realmente ya la empresa está ahí planteando estrategias para, no sé, desarrollar modelos que sean más destilados, modelos que sean de menor tamaño, especializados a partir de modelos más potentes, para pensar ya en soluciones que puedan realmente empotrarse en sistemas finales sin necesidad de esa capacidad de cómputo
que sobre todo es para entrenamiento y que luego hay algunos sistemas que también funcionan muy bien en inferencias sin tanta necesidad de cómputo, ¿no? Si estáis trabajando como una parte fundamental o todavía consideráis que vuestras soluciones son suficientemente competitivas como para que no merezca la pena el esfuerzo de entrar en grandes modelos de lenguaje y en formas de comprimir, cuantizar, destilar modelos para soluciones un poco más cercanas a lo que son los entornos de producción reales, ¿no? Gracias. Gracias por la pregunta, Arturo. A ver, estamos en un proceso de, primero, estamos probando estos sistemas, estamos evaluando, pensando cómo poder integrarlos en nuestros sistemas de traducción, no a veces para traducir, sino para detectar errores, cómo poder solucionarlos. Porque, insisto, esto tiene muchísima importancia el caso de uso. No es lo mismo traducir un boletín de la provincia, un boletín oficial, en que un error puede generar un problema muy grande, a traducir una noticia. No es lo mismo. O utilizar un LM para generar noticias de marketing. El error que puedas cometer ahí es más aceptable, entre comillas, pero hay sitios que son nuestra tipología de clientes que es importante. Entonces, para nosotros, lo que decía antes, nosotros estamos focalizados en cómo poder utilizarlos para detectar errores y poder subsanarlos, ¿vale? No nos es... A ver, yo creo que como a todos, está cambiando todo tan rápido que no te da tiempo a asimilar los cambios. Y nosotros que trabajamos mucho con la administración pública, sus procesos son largos. Entonces tú puedes querer ya implantar algo y puedes tardar 3 años. Y hoy en día 3 años cambia todo. ¿Sí? Estamos viendo, os decía, nosotros colaboramos con el UYA, colaboramos con la Priveran, ¿no? Priveran tiene una experiencia muy interesante de hacer toda una plataforma. Ellos vienen sobre todo de monitorización de noticias, etcétera, y en un proyecto empezaron a desarrollar sistemas de transcripción, traducción, etcétera. Lo que están haciendo es integrar servicios de terceros. ¿Qué están haciendo? Dar la capa de servicio, o sea, facilitándole el servicio al cliente. Eso puede ser una visión. ¿Por qué no podemos utilizar en el futuro traductores de otros o sistemas de otros y simplemente ponerle todo lo que os decía yo antes, ¿no? De este cliente te pide esto, este te pide esto, y tú vas creando, vas complementando con capas el servicio, ¿no? Pues puede ser que sea eso. ¿Qué pasa aquí? En nuestro caso, vuelvo a nuestro caso de uso. Administración pública, LOPD, Esquema Nacional de Seguridad y otra serie de cosas que dificultan que puedas consumir servicio de terceros, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé si contesto tu pregunta, te diré que estamos dándole vueltas a cómo cambiar el modelo de negocio, si es necesario cambiarlo, y por otro lado, a nivel de evaluación, estamos intentando evaluar para ver hasta dónde podemos llegar con estos sistemas, ¿no? Muchas gracias, Diego. Nada. Gracias, Arturo, por tu comentario y pregunta. Tenemos otra pregunta, en este caso en texto, de Ángel Lloret. Te la leo yo, Diego. Bueno, agradece la charla, muy interesante, y tiene dos preguntas. Por un lado, dado que has comentado que pueden surgir varios imprevistos a medida que implementáis o que desarrolláis una oportunidad de negocio, la pregunta es cómo hacéis para contemplar estos imprevistos en vuestros business case. Y la segunda pregunta, te la coloco ya, es si ChatGPT os ha fastidiado en alguna oportunidad trabajada, en alguna oportunidad que habéis trabajado y que se ha caído finalmente porque el cliente ha preferido probar ChatGPT. A ver, primera pregunta, imprevistos. Es un tema muy complejo de detectar esos imprevistos. De hecho, por no alargarme, pero cuando os decía, con el primer cliente nos empezaron a decir, oye, no tengo un CMS donde integrarlo y tengo que hacer con esta fórmula. No lo teníamos contemplado. Entonces, con el tiempo vas aprendiendo a hacer una captura de requisitos mucho más importante, ¿no? Por ejemplo, una tontería que nos ocurrió con Microsoft en su momento. Microsoft a nosotros nos contrata la localización de Windows. Ellos no nos pusieron ningún requisito lingüístico.
pero la administración después que estaba el producto hecho sí puso una restricción y por no haber tenido en cuenta tuvimos que asumir hacer un cambio que era muy importante en todo ese tema de localización. Entonces, a veces, bueno, esto es una cuestión de experiencia. A medida que vas pasando problemas y tienes clientes, vas entendiendo qué problemas pueden aparecer y eres capaz de ir por delante en la captura de requisitos. Por eso nosotros estamos muy concentrados en 3 o 4 verticales, ¿no? Administración pública, medios de comunicación, editoriales, que conocemos casi antes que ellos todos los problemas que puedan aparecer y aún así nos sorprenden, ¿eh? O sea, pero bueno, normalmente lo que hacemos es meter una partida precisamente para esa detección, porque cuando haces la captura de requisitos iniciales es muy complejo que aparezcan todos estos casos, ¿no? Y afortunadamente metemos también ahora servicios de mantenimiento que nos permiten abordar esto en una segunda fase, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta, te diría que sí en ambos casos. Es decir, desde que aparece ChatGPT, y supongo que a vosotros pasa lo mismo, de repente todo el mundo sabe de inteligencia artificial. Todo el mundo es experta. Todo el mundo tiene consejos, todo el mundo sabe más que nadie de este tema. ¿Qué pasa? Que igual que pasó en su momento con el tema de Google que os decía, que de repente una cosa que podía ser un problema, la aparición de un nuevo operador podía ser un problema, también hizo que la gente conociera la traducción automática y que fuese más sencillo vender. Pues aquí pasa un poco lo mismo, las dos cosas. Por un lado, de repente ponen el foco la importancia de las tecnologías de la lengua, ¿sí? Que hasta ese momento yo creo que no tenía tanta importancia. Entonces hay más gente que empieza a imaginar servicios que podía tener y que no se le había ocurrido y por tanto no los demandaba. Pero por otro lado también tenemos clientes que están intentando hacer cosas que utilizaban nuestros sistemas con ChatGPT. Estoy en esa fase de saber si son capaces de resolver los problemas con una herramienta como puede ser ChatGPT, ¿no? Porque en este caso, conociendo a este cliente, me parece complicado que pueda resolverlo. Porque se está quedando con una parte del problema, pero no con la otra, y que le va a costar muchísimo desarrollarlo, ¿sí? Por tanto, te diría que las dos cosas, ¿no? Por un lado, genera oportunidades y ha venido gente a decirme, mira, ya sé que no puedes hacer mucha GPT, pero he entendido esto, ¿puedes hacerme esto otro? Y han aparecido oportunidades y al revés. Gracias, Diego y Ángel, por las preguntas. No sé si tenemos alguna pregunta más de los participantes. Si no, aprovecho para hacer yo una, si me permites, Diego. Perfecto, Marcos. Yo quería saber, bueno, el ámbito es, entiendo que la mayor parte de los participantes somos más de carácter académico, universitario. Quería saber un poco, sobre todo, no sé si en vuestra experiencia con OpenTrad, pero también en otros productos, has hablado del paso a producción de un producto, bueno, de un producto concreto. ¿Podrías estimar qué porcentaje, cuando pasas a producción, digamos, un resultado de investigación, qué porcentaje de trabajo extra existe después de tener, digamos, la solución más el backend más preparado? Digo, si la investigación o el producto de investigación es un 5% y el resto es Pues el trabajo más empresarial yo te diría que depende muchísimo del producto y del proyecto, ¿eh? Pero, por ejemplo, no tengo la estimación, pero te diría que desde que el producto de OpenTrad, por ejemplo, se generó en ese I+D que le hicieron las universidades, el trabajo gordo, hasta que nosotros lo pudimos meter en un cliente, no digo que fuese otro tanto, pero casi. Porque es lo que te decía, el traductor traducía, pero, pues, yo qué sé, el primer tema que nos aparecía, falta de cobertura. Estaba hecho para probarlo, funciona. El modelo funciona, trabaja bien, etc. Faltaba cobertura. Faltaba resolver los problemas que estábamos hablando, que apuntaba por ahí, ¿no? La parte de la integración, ¿vale? Y ahora esto tengo que crear un web service para que se pueda integrar con no sé cuántas herramientas. No tengo un sistema para que haga traducción al vuelo, eso hay que desarrollarlo. O el sistema de, pues, la toponimia, ¿cómo resolvemos esto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la parte del traductor hay una gran parte, no va a ser no sería el doble, pero casi, ¿vale?
del tiempo. O sea, el mismo tiempo que se dedicó a desarrollarlo, casi a generar un producto como estaba 3 o 4 años después, que nosotros lo podíamos llegar a un sitio e implantarlo en un mes. ¿Vale? Y aún así, hoy en día, una implantación de estos sistemas en un cliente da muchísimo más trabajo de lo que parece. Precisamente porque eso, porque cada vez cambia la tecnología, temas de seguridad, o sea, sobre todo, ya os digo, nosotros trabajamos mucho con la administración, pues de repente, pues mira, una cosa tan tonta, de repente, no sé si sabéis, en la administración pública normalmente quien lleva los sistemas son empresas contratadas que solo gestionan un tipo de sistemas operativos que están en su lista, no hacen otros. Es decir, si tú vienes con otra versión, pues Ubuntu, y ellos no gestionan Ubuntu, pues no dan soporte. Pues nos tiene ocurrido de llegar a un cliente con todo el producto hecho y decir, no, es que no va en esta versión del sistema operativo, tenéis que hacer que funcione esta otra. Y a veces funciona y otras veces tienes un problema enorme de dependencias y tienes que perder muchísimas horas en conseguir que funcione en algo porque es un requisito técnico y que tú no preveías, ¿sabes? Un poco lo que preguntaba antes Ángel. Nosotros esto ya lo tenemos metido desde hace muchísimo tiempo. Oye, ¿qué sistema operativo vamos a tener y cuándo lo vas a cambiar en el plazo de cuánto tiempo? ¿Sí? Porque es un tema importante, porque nos puede ocurrir este problema. Por eso te digo que va a depender un poco de cada proyecto, de cada producto, pero convertir un producto, digamos, de laboratorio, un producto de producción, puede ser tanto tiempo como el que llevó desarrollarlo. ¿Sí? Muy bien, gracias. Nada. Tenemos una pregunta de José Luis Palomino. Bueno, también quieren agradecer a la SPLN y a Diego por la charla. Quería preguntar cómo ven las salidas de trabajo actual para los estudiantes recién graduados que se incorporan al mercado laboral. En el caso de José Luis Palomino, ha finalizado un máster en PLN IA con background en filología y las empresas parece que no están por la labor de incorporar a ese tipo de perfil. No sé si nos puedes dar algún tipo A ver, de yo te opinión. diría que ahora es el momento. Es decir, si ahora no es decir, nosotros antes teníamos que ir a buscar gente o de informática que sabía algo de lengua, o alguien que estudió filología o tal, y que tenía interés por la parte de informática y lo formábamos, ¿no? Nos costaba muchísimo este proceso. Vale. ¿Qué ocurre? Que el mercado no es tan grande. Es decir, se habla mucho de todas estas herramientas, pero lo que os decía antes, hace un año participé en el Foro Económico de Galicia haciendo precisamente una ponencia sobre cómo es el mercado de las tecnologías, tecnologías lingüísticas en España y en Europa, y es cierto que está cambiando últimamente gracias a la facilidad que hay hoy en día de montar pues, spin-offs, etcétera, ¿no? Pero siguen siendo empresas pequeñas, muy concentradas, y tenemos el problema, que es lo que decía antes, que este tipo de herramientas se están convirtiendo en commodities. Por tanto, cualquier empresa puede utilizarlas, hacer la adaptación, etc. Entonces, ese tipo de perfil no se contrata en España, o no tanto. Pero es cierto que hoy en día hay muchas más empresas que nos dedicamos a la tecnología de la lengua que en todos los 20 años anteriores. Entonces yo le decía a José Luis que seguro que va a encontrar trabajo porque no hay gente formada, pero tiene que investigar qué empresas hay en España que estén haciendo esto. ¿Vale? Y yo creo que poco a poco los irán integrando, porque aunque utilices el servicio de un tercero, va a haber temas de adaptación, como estamos haciendo nosotros con nuestros propios motores, ¿no? Que van a ser necesarios. Sí, y entre comillas, un informático no tiene a lo mejor todos los conocimientos que tiene una persona con su formación. Vale. Muy bien, gracias. Estamos ya en el límite de tiempo. Agradezco de nuevo tanto a la SPLN como a Diego por su amabilidad y disponibilidad. Y bueno, nos vamos a despedir ya recordando también que bueno, tenemos ahora una pausa estival en estas charlas de la SPLN y que nos vemos en Valladolid en el próximo congreso de la sociedad, del 24 al 27 de septiembre, y las charlas volverán
El mes siguiente, en octubre, todavía sin confirmar la persona que hablará, se informará por los medios habituales. Así que sin más demora, agradezco de nuevo a Diego y a todos los participantes y gracias de nuevo por la participación. Gracias, Diego. Gracias a vosotros. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego.